El conflicto en Ucrania ha impactado la moral y recursos del ejército ruso. La situación ha revelado fallas en la estrategia del Kremlin y causado oposición militar. Ahora, la crisis del ejército ruso alcanza un nuevo nivel de complejidad. Fracasos en batalla llevan a tropas a rendirse, rebelarse y dudar de la dictadura de Putin. Las deserciones rusas se han vuelto un movimiento contra el plan del Kremlin. ¿Qué impacto tiene esta ola de deserciones y motines en el ejército ruso? La autoridad de Putin se tambalea ante esta situación y las purgas en el Ministerio de Defensa ruso. El bajo rendimiento de Rusia ha minado la disciplina y moral de los soldados en el frente. La falta de entrenamiento y equipo ha contribuido al descontento generalizado de las tropas. Muchos soldados y oficiales rusos han desertado, cuestionando su lealtad a Putin y abandonándolo. Los altos mandos militares rusos fueron los más afectados, satisfechos con su forma de actuar. Los soldados se quejan de ir a combate sin preparación y vivir en condiciones precarias en el frente. La capacidad del ejército ruso para combatir se ha reducido mucho por falta de alojamiento y escasez de equipo y municiones. Las críticas crecientes a las decisiones de mando muestran que las divisiones en el ejército son cada vez más evidentes. Con el tiempo, estos conflictos internos se convirtieron en oleadas de motines en algunas unidades. Los documentos judiciales también prueban varias oleadas de motines. En 2024 aumentaron notablemente las demandas sobre disciplina militar e ilegalidad en tribunales rusos. Según la organización de medios independiente rusa Mediazona, hubo más casos de soldados desertando en los primeros meses de este año que en todo el año anterior. Se registraron 5.204 casos en 2024, superando los 5.096 casos de 2023. Las estadísticas muestran problemas disciplinarios y desmoralización en el ejército ruso. El gobierno británico ofrece más detalles sobre las causas de esta situación. El Reino Unido atribuye las bajas rusas en Ucrania al abuso de alcohol entre soldados. Además, el Reino Unido afirma que la falta de agua es una crisis grave en el ejército ruso. Según el ministerio, tropas rusas usan agua estancada y buscan formas de purificarla. Esto afecta la salud de los soldados rusos, sobre todo en climas cálidos, aumentando enfermedades. Las autoridades británicas creen que esto afectará negativamente la moral y eficacia de las tropas rusas. El Kremlin ha limitado el agua limpia en Ucrania con ataques a infraestructuras, especialmente instalaciones hídricas. Desde el inicio de la guerra, esto ha dificultado cubrir las necesidades de agua de civiles y militares. Los ataques rusos a infraestructuras han cortado el agua, causando graves problemas humanitarios y ambientales. La caída de la presa Novokuznetskoye en junio 2023 agravó la crisis, con acusaciones mutuas entre Moscú y Kiev. Esto amenaza la energía del sur de Ucrania, el riego y el flujo del embalse Kakhovka, vital para Crimea bajo Rusia. Desde su anexión por Rusia en 2014, Crimea ha dependido del Canal del Norte de Crimea.
actualmente en punto muerto, con pérdidas en constante aumento. El escenario actual exige evaluar a fondo la preparación táctica y estratégica del ejército ruso. Estas nuevas estrategias pueden provocar diversas reacciones en Rusia y a nivel mundial. Internamente, las nuevas tácticas de reclutamiento podrían generar descontento, sobre todo entre los jóvenes. Putin ordenó movilizar 300.000 reservistas en septiembre de 2022, aumentando el temor y provocando la salida de hasta 1 millón de rusos. Para evitar que esto se repita, el Kremlin prioriza llamados patrióticos e incentivos económicos para reclutar 30.000 nuevos soldados mensuales, solo para restaurar sus fuerzas militares. Esto impulsa al Kremlin a aumentar pagos federales y regionales para atraer más reclutas al ejército. Las regiones ricas tientan a gente de zonas pobres, con contratos e incentivos mayores para cumplir cuotas. Un informante dice que las bajas rusas y la falta de reemplazos dificultan avanzar objetivos en Ucrania. La fuente afirma que tomar Kiev u otras ciudades ya no se discute por falta de personal ruso. Al disminuir el reclutamiento, las autoridades rusas ofrecen incentivos financieros excesivos. En julio, el alcalde de Moscú, Sobyanin, prometió 1,9 millones de rublos a voluntarios, que celebraron contratos militares, además del pago anual fijo de 600.000 rublos realizado por la ciudad en cuotas mensuales para complementar el sueldo e incentivos proporcionados por el Ministerio de Defensa. Según el alcalde, los nuevos reclutas recibirían unos 5,2 millones de rublos el primer año, si sobreviven. Esto es casi el triple del ingreso anual promedio en la capital el año pasado. Después, San Petersburgo, ciudad natal de Putin y segunda más grande de Rusia, ofreció 1,6 millones a nuevos empleados. Putin pidió aumentar el bono federal a 400.000 rublos este año e instó a las regiones a igualar la suma. En mayo, el sueldo mensual promedio en Rusia era poco menos de 86.500 rublos. Un funcionario informado añadió que ciertos distritos han pedido subsidios al gobierno para cumplir la exigencia de Putin, al no poder generar fondos localmente. Con la escasez laboral en la economía rusa sobrecalentada, la necesidad militar de personal ha desatado una competencia salarial con empresas. Esta presión se intensifica al aumentar los bonos para lograr que más hombres se alisten. Putin necesita unos 500.000 individuos en el próximo año para rotar tropas en Ucrania y compensar las bajas. El actual método de reclutamiento ruso, que compensa voluntarios con sueldos superiores al mercado, será insuficiente para este objetivo. Es probable que el gobierno centre su atención en el servicio militar obligatorio. El Kremlin no ha revelado el número exacto de militares rusos muertos o heridos en el conflicto. Estimaciones occidentales sugieren que las bajas rusas totales llegan hasta 500.000. Según el Ministerio de Defensa británico, los últimos 3 meses han sido los más costosos para Rusia en términos de bajas desde el inicio de la guerra, con un promedio de 1.262 bajas diarias en mayo. Se espera que las ofensivas rusas en gran parte del frente ucraniano resulten en más de 1.000 bajas diarias durante agosto. El gobierno ruso planea aumentar sus fuerzas militares de 1,15 millones a 1,5 millones. En diciembre, el ministro Shoigu dijo que 650.000 personas tenían experiencia de combate en Ucrania. En enero, el presidente Zelensky afirmó que las fuerzas militares ucranianas eran casi 900.000. Ante sus problemas de personal, Ucrania aprobó en mayo una nueva ley que bajó la edad mínima de reclutamiento de 27 a 25 años y limitó las exenciones del
servicio militar. Además, EE-TUM-2U y aliados europeos dieron ayuda militar por miles de millones. Mientras el ejército ruso enfrenta revueltas, la élite rusa vive gran agitación. Desde el 6 de agosto, tropas ucranianas operan en la región de Kursk. Esto sorprendió a Rusia y desafió al gobierno de Putin. Una superpotencia sin control total muestra vulnerabilidad y fragilidad. Esto desmiente que Putin controle la negociación y dicte las condiciones. La Operación Kursk busca exponer fallas en argumentos sobre líneas rojas rusas. Los eventos en Kursk han afectado las prioridades internas de Rusia. La declaración de la operación antiterrorista del FSB en la zona de conflicto sugiere que Putin está insatisfecho con el liderazgo militar ruso actual. Claramente, la situación en Kursk ha desconcertado tanto a los oligarcas como a los allegados de Putin. Hace poco, la élite consideraba acciones militares en países vecinos de la OTAN y la toma temporal de ciudades en Estonia. Ahora, sin embargo, se ven obligados a protegerse dentro de su propio país. ¿Bajo qué condiciones específicas podría Putin perder su autoridad y legitimidad? ¿Por qué Putin implementó el Tribunal de Servicio Civil, CST, en lugar de declarar la ley marcial? ¿Cómo se espera que reaccione la élite ante la operación ucraniana en Kursk? ¿Puede Putin retirar su ultimátum a Ucrania sobre Kursk e iniciar negociaciones directas? Hay consenso entre líderes militares rusos de que el sistema falló por la operación ucraniana en Kursk. Esta opinión desafía las ideas de Putin y Rusia. La presencia ucraniana en Kursk ha alarmado a la élite rusa. Hace poco creían que Putin atacaría países de la OTAN, pero han visto que la operación se desvía de su curso. Hace tiempo se sabe que no hay un Estado ruso sólido. Rusia es un país grande, pero económicamente ineficiente. Nadie se atrevió a señalarlo. Ucrania ha decidido demostrarlo otra vez. Desde 2014, Rusia ha creado un campo de batalla en Donbass, similar a la Primera Guerra Mundial. Se han construido grandes fortificaciones de hormigón con líneas defensivas en ambos lados, pero con un batallón fuerte en Bryansk, L'Oreal o Lpesk se puede tomar el control en horas. Es crucial entender que un área de 17,5 millones km² con 145 millones no se puede proteger bien. Por eso Rusia dice que solo con armas nucleares pueden enfrentar tal amenaza eficazmente. La élite rusa muestra indecisión prolongada, impulsada por el miedo a actuar. Este temor surge al reconocer que Rusia carece de un derecho de propiedad inviolable occidental. Así, cualquier negocio, sin importar su tamaño o tiempo operando, puede ser arrebatado a sus dueños. Por ende, todos, salvo quienes se lucran del complejo militar industrial, ven distinto los objetivos de Putin. El resto está, en esencia, universalmente descontento, pero, salvo casos excepcionales, temen hablar en público. A la par, Deripaska, el mayor magnate ruso, dio una entrevista a un medio japonés criticando duramente la campaña de Putin en Ucrania. Condenó el gasto ruso en el conflicto, llamó irracional a la guerra y exigió diálogos de alto el fuego sin condiciones. Dado que Deripaska sigue ligado al Kremlin y tiene mucho poder, ¿qué implicaciones podría tener esto? Las declaraciones de Deripaska son sorprendentes, pues marcan la primera vez que un canal como su principal fuente de agua dulce del embalse de Kakhovka.
La rotura de la presa cortó el flujo de agua, causando una crisis hídrica en Crimea. Esto agravó la escasez de agua en la península y empeoró las condiciones de vida. Informes británicos indican que pilotos rusos beben 25% menos agua y piden a residentes en días calurosos. Esto resalta la urgencia de atender las necesidades hídricas militares y su impacto en operaciones. Según el GUR, más de 18.000 soldados rusos han desertado, mayormente para evitar el conflicto en el este. La mayoría de estos soldados están en el 8º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, documentado como una de las fuerzas con más bajas en las zonas de guerra. Empresas militares como Stormset y grupos criminales tienen las tasas más altas de deserción. Desde septiembre de 2022, Mediazona reporta que más de 10.000 soldados rusos enfrentan cargos por negarse al deber, desobedecer órdenes o desertar. Un estudio de Mediazona revela que la mayoría de combatientes rusos caídos en Ucrania son exreclusos, voluntarios y soldados movilizados. Por otro lado, los soldados rusos también intentan influir mediante grabaciones de video. Hace poco, un grupo de soldados rusos voluntarios para el frente en Ucrania envió un mensaje en video al presidente Vladimir Putin. El objetivo era exponer los desafíos y problemas en la estructura jerárquica. El video muestra a 7 soldados del Trener Batallón, 5ª compañía del 7º Regimiento de Fusileros Motorizados ruso. Enviados al frente tras entrenamiento básico, notaron muchos problemas desde el primer encuentro. Dicen que heridos quedaron abandonados en el frente por mucho tiempo sin atención médica adecuada y que comandantes ignoraron sus deberes de evacuar heridos y proveer comida, agua y descanso en la retaguardia. Líneas. El soldado expresó gran resentimiento hacia oficiales y políticos que los pusieron en esta situación. Informes de fuentes fiables en el Kremlin y el Ministerio de Defensa ruso indican que el ejército ruso sufre una gran escasez de personal debido a las crecientes bajas en el frente desde que Rusia inició su invasión total en febrero de 2022. 3 fuentes distintas señalan que el ejército ruso tiene problemas para reclutar el número necesario de nuevos soldados. Esto ha llevado a no lograr los objetivos de ocupación y a fallar en restablecer el control fronterizo. Según autoridades regionales, 1/3 de las cuotas de reclutamiento están vacantes, debilitando las capacidades militares rusas. La falta de reclutas erosiona la moral y aumenta el estrés y cansancio de las tropas en el frente. 2 fuentes indican que esto obliga a los líderes rusos a considerar una nueva estrategia de movilización. Las autoridades contemplan esta movilización como estrategia de rotación para dar respiro a los soldados actuales y reforzar las tropas del frente. El Kremlin enfrenta presión creciente por el conflicto continuo en las fronteras y el aumento de bajas militares. El alto número de bajas limita las tácticas militares rusas, sobre todo en zonas de intenso conflicto en el este y sur de Ucrania. El aumento de bajas también afecta negativamente la moral general y la eficiencia operativa del ejército. Sobre esto, una fuente indica que una nueva directiva preliminar podría publicarse a finales de año, que el gobierno ruso presentaría al público como rotación y descanso para las tropas en el frente. El fracaso de Moscú para recuperar el control fronterizo y responder al ataque ucraniano revela deficiencias en sus reservas defensivas. Las fuerzas rusas, que suman cientos de miles dentro del ejército ruso, según el ministerio,
Unidades rusas usan agua estancada para beber, ideando métodos creativos para purificarla. Esto afecta la salud de los soldados, sobre todo en climas cálidos, aumentando enfermedades por agua contaminada. Autoridades británicas creen que esto impactará negativamente la moral y eficacia de las tropas rusas. Los ataques del Kremlin a infraestructuras ucranianas han limitado el agua limpia en ciertas zonas, sobre todo en instalaciones hídricas. Desde el inicio de la guerra, esto ha causado grandes problemas para cubrir la necesidad de agua. Una persona influyente en Rusia, activa en el sistema, declaró que esto fue un error total y que el conflicto debe terminar. En mi opinión, las palabras de Deripaska reflejan las opiniones dominantes del actual clima oligárquico en Rusia. Ciertamente existe una tendencia al descontento hacia Putin. Sin embargo, se caracteriza por un ritmo lento. En general, si Putin cae o si esto se resuelve, las élites dirán que lucharon contra él desde hace tiempo, pero no están preparados ni dispuestos a enfrentarse mortalmente con Putin. Por eso, no conviene esperar una conspiración oligarca, pues el descontento crecerá inevitablemente. A pesar de la magnitud de la operación ucraniana en cientos de kilómetros de territorio ruso, Putin no la clasifica como ocupación ni impone ley marcial. Sin embargo, Putin ordena operaciones antiterroristas y por razones desconocidas da más poder al FSB. La principal crítica a las Fuerzas Armadas es la falta de confianza en el mando militar. La Operación Militar Especial SMO abarca Donbass, Zaporilla, Jersón, Crimea y Belgorod, que inició el ataque a Kharkov. La zona SBO excluye todas las demás regiones. Por tanto, Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, no tiene autoridad sobre otros territorios. En las demás áreas gobiernan autoridades locales, gobernadores, Rosgvardilla y el FSB. Además, en las demás zonas hay guardias fronterizos junto a las instalaciones del FSB en la frontera. Por lo tanto, cuando las fuerzas ucranianas iniciaron su incursión en la región de Kursk desde la región de Sumy, las unidades del FSB tomaron el papel principal de disuadirlos y a su vez dieron permiso a las tropas ucranianas para cruzar la frontera de la Federación Rusa. Además, aunque no hay un frente definido en esta dirección, sí hay movimiento. Sin frente no hay Ministerio de Defensa. Así que el FSB es el único responsable de todo. Por eso Putin no impuso ley marcial, sino que declaró el KTO. Esto es administrativamente preciso bajo el estilo de control de Putin. Cuando la situación se estabilice y el frente se defina, el KTO puede volverse más severo. Además, las autoridades rusas evitan enfocarse en la operación ucraniana, ya que revelaría su falta de experiencia. Es más conveniente admitir la presencia de terroristas y pandillas en Kursk que reconocer fuerzas militares convencionales en su territorio. En general, los problemas en Ucrania han agravado las cuestiones de personal y moral en el ejército, con graves consecuencias militares y políticas. La combinación de altas bajas, equipo insuficiente y duras condiciones ha generado un gran descontento entre los soldados rusos y, según fuentes militares y legales, ha contribuido a un aumento de indisciplina y deserciones. Esto cuestiona las tácticas y la moral militar del Kremlin, limitando así la capacidad de Rusia para avanzar en el conflicto. Las debilidades militares y disturbios internos de Rusia se examinan a nivel internacional, dañando su reputación global.
El conflicto prolongado y los problemas internos podrían llevar a Rusia a replantear su política exterior y estrategias militares. Las consecuencias en sus objetivos y planes de seguridad podrían causar cambios importantes en el poder global. Deserciones y motines en el ejército ruso han causado una crisis en la política bélica, erosionando la confianza en Putin. Esto debilita la posición de Rusia en la dinámica de poder global y puede desestabilizar su política interna. Si las tropas se rebelan contra Putin por fracasos en el frente, es posible que el Kremlin cambie su estrategia y tome medidas más drásticas. Pero estas acciones podrían traer más problemas para Rusia, tanto dentro como fuera del país. Con tanta incertidumbre sobre el futuro de Rusia, las consecuencias de la guerra del Kremlin serán clave para la paz mundial.